me alegra saber que están bien. Qué bueno es Dios que nos permite encontrarnos un sábado más en casa para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Para mí es doblemente bueno estar nuevamente en casa. El fin de semana pasado no pude acompañarlos, aunque me hubiera encantado estar y hubiera querido estar. Bueno, algunas veces se puede, otras veces no se puede. Así que bueno, gracias al Señor que hoy me permite estar de vuelta acá con ustedes en casa. Seguimos avanzando en esta serie Manos a la Obra, basada en el libro de Nehemías. Han sido varias semanas, pareciera ser que se nos está haciendo un poquito larga la serie, pero creo que ahora sí ya nos vamos acercando quizá a los últimos 2 o 3 mensajes de esta serie. La verdad es que Nehemías es un libro demasiado relevante para nosotros. Hay temas que el libro sugiere abordar y que simplemente no podemos dejar pasar, ¿sí? Son de muchísima bendición y hay muchísima riqueza y muchísimo valor para nosotros como hijos de Dios, pero también aplicables en nuestro rol dentro de la sociedad, dentro de la familia. Y a veces uno quiere como avanzar un poquito más rápido, pero la palabra de Dios te guía, ¿no? El Espíritu Santo te guía a tocar ciertos temas que son necesarios y urgentes de tratar para cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, bueno, como mencionamos al inicio de la serie, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un círculo de influencia, ¿sí? Esto es algo que algunas veces ignoramos, otras veces lo sabemos, pero queremos ignorarlo porque nos representa una responsabilidad, sentimos que es una carga, es algo que no nos gusta hacer, decimos, no, yo no tengo por qué influenciar la vida de nadie, pero lo cierto es que Dios nos ha dado un círculo al cual influenciar, ¿sí? Es esa esfera íntima en la que nosotros nos desenvolvemos todos los días, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, ¿sí? Nuestros amigos con los que trabajamos, la gente de la iglesia, la gente en el trabajo. Es ese entorno en el que Dios nos sembró con un propósito y con la forma en la que nosotros vivimos, actuamos, reaccionamos, respondemos. Estamos modelando e impactando en cierta medida la vida de otras personas. Y esa influencia que nosotros ejercemos en ese círculo podría ser influencia positiva o podría ser influencia negativa, ¿sí? Lo cual nos convertiría en un buen líder o en un mal líder, ¿sí? ¿Cómo ser mejores y más eficaces en esta tarea? Ese es el propósito de una serie como esta, ¿sí? Que nosotros podamos aprender a liderar conforme a principios bíblicos a aquellas personas que nosotros influenciamos, a aquellas personas que nos observan, a aquellas personas que nos están acompañando en sus procesos, a aquellas personas que están aprendiendo de nosotros. Pero también una serie como esta tiene como objetivo y como propósito aprender a autoliderarnos nosotros mismos, ¿sí? Porque nuestro problema, y esto lo compartía justamente con los chicos en esta mañana, ¿sí? Que el contexto del encuentro que se realizó hoy para jóvenes llevaba por título Influencer, ¿sí? Como Dios dijo que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Eso es algo que forma parte de nuestra identidad en Jesús. Y les decíamos a los chicos, muchas veces queremos ser el Billy Graham de esta nueva generación, pero pocas veces nuestras vidas tienden a impactar nuestro círculo más cercano, ¿sí? Y a veces a nosotros nos pasa que queremos marcar la vida de otros, impactar la vida de otros, sanar la vida de otros, cuando nuestra vida es un desastre. Nuestra vida es un desorden y nosotros necesitamos pedirle al Señor: Dios, ayúdame a reconstruir mi vida, ayúdame a sanar mi vida, ayúdame a ordenar mi vida, y simultáneamente, si es tu voluntad, entonces ayúdame a ser de bendición en la vida de otros, ayudándoles a levantar algunos ladrillos en sus vidas, ¿sí? Nehemías fue un personaje muy particular. Su vida tiene diferentes etapas, diferentes facetas, y hemos intentado estudiar algunas de ellas en esta serie. Nehemías como líder no solamente pasó por momentos de profundo dolor y profunda tristeza. Allá lo estudiamos en el primer tema, en el capítulo 1, cuando él se enteró de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, todo el caos, todo el desastre, la parte anímica, la parte emocional. Eso a él le pegó durísimo en el corazón. Pasó un tiempo difícil, dice la Biblia, que hizo duelo por esta situación. Nehemías también se enfrentó a temporadas de mucha oposición,
de mucho desánimo. Estudiamos esos 2 momentos, cómo reaccionó él, cómo salió adelante de esa situación. Momentos donde se vio comprometido el avance de la obra que estaba desarrollando. Sin embargo, no todo fue negativo en la vida de este hombre, y quiero que prestes atención a esta palabra porque es clave en el mensaje de hoy. El éxito también estuvo presente durante la vida de Nehemías, y fue algo por lo que se caracterizó este hombre de Dios. Nehemías capítulo 1 en el versículo 11 registra una de las oraciones que Nehemías hizo a Dios. Sabemos que Nehemías era un hombre de oración, oraba mucho, siempre venía delante de Dios antes de hacer cualquier cosa, y esta es una de las oraciones que se relatan al principio de esta historia. Dice el versículo 11 en la parte B: y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Pareciera ser que Dios, que ya había visto lo que había en el corazón de Nehemías, respondió a esta petición de una forma muy precisa, porque Nehemías no solamente fue exitoso en el plano laboral. Recordemos que tenía un excelente puesto de trabajo como copero del rey, lo cual le permitía gozar de muchísimos privilegios. Nehemías fue exitoso también en la forma en la que gestionó los recursos y desarrolló la estrategia para poner en marcha la reconstrucción de la muralla. Lo hizo muy bien. Fue exitoso en la forma en la que dirigió al pueblo cuando estaban desanimados, cuando querían tirar la toalla, cuando ya no querían seguir más. Ahí se mostró el carácter de este líder y cómo pudo sacar al pueblo adelante. Como enseñó Irene la semana anterior, fue exitoso en la forma en la que se comprometió con el pueblo para ayudarles a salir de la crisis financiera en la que estaban y de toda aquella situación de abuso que habían estado viviendo. Y por supuesto que fue exitoso también cuando culminó la misión que Dios le encomendó y por la que en obediencia se movió hasta Jerusalén. Dice Nehemías 6 en el versículo 15 que la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Quiere decir que Nehemías junto con todo su equipo reconstruyeron en 52 días lo que nadie había logrado hacer en cerca de 55 años. Impresionante el respaldo de Dios en la vida de este hombre y cómo era exitoso en lo que se proponía hacer. Muy similar a José también, conocemos su historia ya en el Génesis. Parecía ser que aún en la adversidad, todo lo que Nehemías hacía, prosperaba. Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, yo quiero entender bien qué es lo que pasa en la vida de un hombre como Nehemías, ¿sí? Porque hay personas que al igual que Nehemías, aún con las dificultades que la vida les presenta, son capaces no solamente de conquistar todo cuanto se proponen, sino que tienen la capacidad de mantenerse con honores en la cima. ¿Qué hay allí? ¿Qué aprendemos allí? Porque muchos otros en diferentes circunstancias no logran a veces avanzar más allá de un plan, y cuando la vida les sonríe y les aparece alguna oportunidad en su vida, o la dejan pasar o le sacan muy poco provecho, ¿sí? El mensaje de hoy se titula de la siguiente forma: administrando el éxito, ¿sí? Administrando el éxito. Gracias, Santi. Y un mensaje como el de hoy tiene al menos 2 propósitos, ¿sí? El primer propósito por el cual desarrollamos un tema como este es desmantelar por completo el pensamiento que se ha infiltrado en algún sector del mundo evangélico, ¿sí? Es ese pensamiento que nos hace pensar que la palabra éxito es una mala palabra, ¿sí? Que un hijo de Dios nunca podría tener éxito en la vida, que el éxito es solamente algo del mundo o de aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, obligándonos a veces a adoptar una mentalidad conformista. Eso no es cierto, eso tenemos que derribarlo con la palabra de Dios. Si bien es cierto en la vida, todo ser humano, todo creyente, todo hombre y toda mujer, es normal que enfrentemos dificultades, que nos tropecemos, que vivamos tristezas en la vida. La Biblia nos habla también de esto, ¿sí? Pero es normal que en determinados puntos de mi vida Dios me permita vivir temporadas de éxito, temporadas de bonanza, temporadas de estabilidad, temporadas para cosechar logros, ¿sí?
Lo extraño más bien sería que los puntos bajos sean una constante en nuestra vida siempre. A eso sí tenemos que prestar atención. Y el segundo propósito de un mensaje como este tiene que ver con responder a la pregunta: ¿cómo reacciona un hijo de Dios cuando de un momento a otro somos promovidos por Dios y llevados a una etapa distinta en nuestra vida? ¿Cómo debemos reaccionar cuando de repente Dios abre puertas y nos lleva a un nuevo nivel, nos pone en una posición de liderazgo mayor y empezamos a cosechar el fruto de las cosas que estuvimos sembrando por mucho tiempo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para esto? Es muy importante responder a esta pregunta porque temporadas de éxito también son temporadas donde se pone a prueba todo de nosotros. Las pruebas no solamente vienen en el desierto. Eso es mentira también. Cuando estamos viviendo una buena temporada, una temporada de éxito, de cosas buenas, de cosecha abundante, también nuestros valores van a ser probados, nuestras convicciones, nuestras motivaciones, nuestra integridad, nuestra fe también. Justamente esta semana conversaba con Ire y ella me decía: qué lamentable es ver cómo a muchos el poder les corrompe. Se olvidan de su familia, de sus amigos, de sus valores, de sus convicciones, de las personas que les ayudaron al principio. De Nehemías aprendemos algo muy distinto. ¿Qué podemos aprender de él en una etapa de su vida tan importante y que se vuelve relevante y aplicable para nosotros en este tiempo? Vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor y que Él continúe hablándonos. Papá, gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa una noche más, estudiando tu palabra, Señor, escarbando allí, Señor, profundo, para entender, Señor, cómo es que muchas veces quieres obrar en nuestras vidas, papá. Poder entender cuáles son las decisiones que debemos tomar, Señor, y también, Señor, poder conocer cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Ayúdanos a ser sabios siempre para discernir, Dios, para aprender, Señor, para reconocer, pero sobre todo que tengamos un corazón, Señor, humilde esta noche, permitiéndole a tu palabra, Señor, que nos transforme, papá. Y que todo aquello, Señor, que se ha salido de lugar en nuestro corazón, Padre, por Cristo Jesús, que es el centro de nuestras vidas, vuelva a ocupar el lugar correcto, Señor, porque entendemos que cuando Jesús es el centro, Señor, a través de diferentes procesos, las demás áreas de nuestra vida, Señor, empiezan a ordenarse de una forma sorprendente y maravillosa, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, háblanos, Dios, queremos escucharte, sánanos, Dios, en el nombre de Jesús, sana nuestras vidas, sana nuestras familias, sana nuestros hogares, Dios. Y que podamos estar atentos para recibir, Señor, con gratitud, papá, aquello que tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Dios, y por lo cual permites que estemos hoy acá en este lugar, Señor. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, por definición nosotros podríamos buscar algunas allí en el diccionario y entendemos que la palabra éxito se refiere a ese resultado, digamos, favorable que alguien podría llegar a tener en determinada situación. Generalmente el éxito está relacionado con algún triunfo o con la satisfacción personal, con la plenitud personal. Básicamente, en términos generales, se considera exitoso a alguien que le va bien en la vida. Esa es la definición que encontramos en el diccionario, ¿sí? La cultura posmoderna, la sociedad posmoderna en la que vivimos también se ha encargado de darle al éxito su propia definición. Y hoy en día, en medio de esta cultura de entretenimiento en la que nosotros estamos inmersos, pues se tiende a considerar exitoso o exitosa aquellas personas que son sobresalientes, digamos, y que están por encima del promedio. Algún famoso, algún rico, algún poderoso, algún influencer político, deportista, actor, en fin, eso se considera, según la sociedad de este tiempo, como alguien exitoso, ¿sí? Ahora, esto podría ser subjetivo, porque lo que significa éxito para algunos no necesariamente significa éxito para otras personas. Alguien podría considerarse exitoso por ser un influencer famoso en su generación, tener miles de seguidores en su cuenta, subir cosas que se vuelven virales rápido. Alguien podría decir, wow, esa persona sí que es exitosa. Pero para otra persona con otro perfil, con otros intereses, con otra personalidad,
eso podría considerarlo como un fracaso capaz. Y alguien podría considerar como éxito forjar un hogar unido, sólido, estable. Y alguien podría decir, bueno, esa persona que vive para su familia es el tipo más aburrido y fracasado del mundo, porque no hace las cosas que este mundo dice que tiene que hacer y en las que este mundo dice que tiene que ser exitoso. ¿Qué es éxito entonces? La respuesta válida, la respuesta que a nosotros nos importa, no es ni la que da el mundo, no es la que define el diccionario, sino la que Dios dice en su palabra. ¿Qué define la Biblia como éxito? Y aquí es donde entramos en el desarrollo. Éxito desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovisión cristocéntrica, nunca va a tener que ver nada ni con fama, ni con poder, ni con placeres, ni con lujos. A veces ni siquiera tiene que ver con satisfacción personal. Ojo, no estoy diciendo que el que nos vaya bien en la vida sea algo malo, ya eso lo hemos hablado en otros temas. Simplemente que no podemos definir eso como éxito desde una perspectiva bíblica. Éxito, según la Biblia, es cuando alguien que habiendo elegido obedecer a Dios, se le permite por gracia conquistar aquellas metas y aquellos sueños que Dios mismo ha depositado en su corazón, ¿sí? Eso es lo que define Pablo en Gálatas 6 como la ley de la siembra y la cosecha. Más o menos parafraseándolo, porque creo que este no lo incluí en el PowerPoint, dice: de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, ¿sí? Y se diferencia de las anteriores porque muchas veces elegir obedecer a Dios, elegir sembrar las cosas correctas, elegir hacer el bien, no siempre trae una satisfacción inmediata para nosotros. A veces es todo lo contrario y tiene que ver con morir a nosotros mismos, con renunciar a algo, ¿sí? Que entendemos es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, esto es importante. El éxito de un hijo y de una hija de Dios no está en obtener siempre lo que uno desea, sino en hacer siempre la voluntad del Padre, aun si su voluntad no se parece en nada a la mía, aun si su voluntad es considerada ya fuera por el mundo como un fracaso. Eso es éxito desde una perspectiva bíblica, eso es éxito desde una perspectiva de reino. Por eso nosotros podemos afirmar que aun habiendo muerto como el más miserable criminal, asesinado, humillado por su pueblo, Jesús ha sido y será el hombre más exitoso en pisar la tierra, ¿sí? La pregunta para nosotros es: ¿cuál éxito estoy persiguiendo yo? ¿Cuál éxito estamos persiguiendo? ¿El que honra a Dios? ¿El que agrada a Dios? ¿El que alegra el corazón de Dios? ¿O el que se alinea con los estándares del mundo? Estas son palabras de Dios a Josué, justo después de que Josué es promovido por Dios, es ascendido por Dios. Siempre fue la mano derecha de Moisés, ahora ya Moisés no está y Dios le dice: ok, te toca a vos. Ahora vas a ser el líder. Dios lo asciende, Dios lo promueve. Viene una temporada de éxito para él. Es el que está a cargo de guiar a Israel hacia la tierra prometida. Y Dios le dice esto en Josué 1, 7 al 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Eso es lo que te pido. Solo te pido esto, que obedezcas la ley, ¿sí? No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas, ¿sí? Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Se repite 2 veces en 2 versículos. Eso se resume: éxito para un hijo de Dios en obediencia a su voluntad, en vivir su voluntad, aun si esa voluntad no es aquello que más me gustaría estar atravesando. Ojo, no importa cuántos logros, riquezas, títulos, posesiones tengamos nosotros, si ninguna de ellas ha sido consecuencia de una vida de obediencia al Señor, quizás sin haber fracasado ante el mundo,
podríamos estar fracasando delante de Dios. Y no hay mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas incorrectas. No hay mayor tragedia para un hijo de Dios que triunfar en aquello que no honra ni está en el corazón del Señor. ¿Qué tipo de éxito estamos persiguiendo nosotros? Abraham, por ejemplo, no fue exitoso porque llegó a tener muchísimas riquezas. Fue exitoso porque obedeció a Dios cuando dejó su tierra, su parentela, y Dios lo bendijo con abundancia. Moisés no fue exitoso por todos los milagros que hizo, ni por guiar a grandes multitudes fuera de Egipto. Moisés fue exitoso porque obedeció a Dios y Dios lo respaldó en su llamado. David no fue exitoso por ser un gran rey en Israel. De hecho, su vida estuvo llena de desaciertos. David fue exitoso porque obedeció a Dios y Dios confirmó su trono por todas las generaciones. Jesús mismo, como mencioné, no fue exitoso ni por su fama, ni por sus milagros cuando estuvo en la tierra. Fue exitoso por obedecer al Padre al punto de derramar su sangre inocente en la cruz. Y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí ven cómo la obediencia es lo primero? Lo demás es solo una consecuencia de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer en obediencia para nuestro Señor, ¿sí? Nehemías sin duda era el tipo de persona que lo que buscaba era honrar a Dios, y por eso Dios lo respaldaba en su tarea. En todo lo que él hacía, Dios lo respaldaba y lo bendecía y lo llevaba a nuevos niveles. ¿Qué debemos considerar nosotros entonces cuando el éxito se asoma por nuestra ventana? De repente viene un buen tiempo para nosotros en el plano financiero, viene un aumento de sueldo, viene un mejor trabajo, viene un nuevo puesto. De repente Dios abre puertas ministeriales, empezamos a ver fruto abundante de una cosecha, empezamos a ver cosecha abundante de una siembra de años. De repente Dios le permite a alguien hacerse de su casita propia, comprarse un auto, liquidar una deuda. De pronto alguien culmina su carrera profesional y está a las puertas de una vida profesionalmente buena. Quizá alguien formó su hogar, se casó, tiene hijos y siente que conquistó algo por lo que siempre soñó en su vida. Quizá alguien venció alguna lucha contra alguna adicción y empieza a experimentar un tiempo de triunfo en su vida. ¿Cómo se reacciona? ¿Sí? ¿Qué debemos saber para administrar adecuadamente estas temporadas en nuestra vida? Para ello vamos a estar en el capítulo 5 de Nehemías, del versículo 14 en adelante. Nehemías no solamente era el líder que estaba al frente de la reconstrucción de la muralla, sino que él fue enviado por el rey en calidad de gobernador de Judá, y eso significa que su tarea trascendía lo físico. No solamente tenía que reconstruir una muralla de concreto, sino que también tenía que reconstruir la idiosincrasia del pueblo, su economía deteriorada, su idolatría y todas esas malas costumbres de un pueblo que había sido abusado por sus líderes anteriores que no supieron administrar el éxito. Entonces dice Nehemías ahí en los versículos 14 al 16: desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernantes que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Voy a mencionar entonces 3 principios que podemos extraer de esta porción del texto, que nos recuerdan cómo debemos reaccionar nosotros ese día en que Dios diga: ahora sí, llegamos a este punto en tu vida donde lo que viene es una etapa buena, ¿sí? Una etapa donde voy a bendecir tu esfuerzo, tu espera, tu paciencia, tu perseverancia. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos allí? Número 1, esto es importante: cada vez que Dios nos permita experimentar algún éxito en la vida, en cualquier área, personal, familiar, profesional, ministerial, nunca olvidemos quién nos puso allí. Nunca olvidemos quién nos llevó hasta allí, ¿sí? ¿De dónde provino la fuerza,
el recurso, la motivación, ¿sí? Y ojo, nuevamente, creo que esto es algo en lo que siempre enfatizamos, ¿sí? No es que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo no cuenten. Por supuesto que cuentan y es importante y es necesario. Nehemías logró reconstruir la muralla, ¿por qué? Porque se esforzó, porque trabajó duro, porque perseveró, porque planificó, porque fue precavido, porque tuvo fe, porque arriesgó, porque salió de la comodidad, cosas que muchos otros no se atrevieron a hacer. Sin embargo, uno de los mayores peligros que tiene el éxito para quienes lo alcanzan es su capacidad de inflarle tanto el ego a una persona, haciéndole llegar a olvidar que fue gracias a Dios que llegó hasta ese lugar en el que está hoy en su vida. Tenemos que estar atentos cuando Dios nos permita llegar hasta allí, recordar que fue Él quien nos llevó hasta allí, que es por su gracia, por su poder, por sus milagros, por su provisión, por su misericordia. En el caso de Nehemías era tan evidente que todo fue gracias a Dios, que él no solamente procuraba transmitirle esto a su pueblo constantemente, sino que desde afuera pudieron reconocerlo también. Sus enemigos y aquellos que se le oponían reconocieron que ahí estaba Dios con Nehemías. Dice el 6:16, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, de que habían reconstruido el muro, dice, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Señor. El crédito no era para Nehemías. Excelente líder, sí, astuto líder, sabio líder, obediente líder, pero él sabía que la gloria era del Señor. No era de él. Fue gracias al Señor que él pudo triunfar en todas estas áreas de su vida. Entonces todavía recuerdo aquel momento en el que me senté una tarde en la iglesia. Llegué así, como la mayoría de ustedes, un fin de semana, dije, hoy es mi día de ir a casa, a la casa de Dios, a congregarme, y entré por las puertas. No tenía mucha claridad en mi vida. No voy a decir que estaba un poco desanimado, estaba bastante desanimado, bastante, y cuando digo bastante es bastante desanimado. Pero había algo en mí que me impulsaba a empezar a hacer las cosas diferente. Yo quería empezar a reconstruir mi vida. Para ese momento yo ni siquiera había finalizado mis estudios de liceo, solo había llegado hasta segundo año de liceo, nada más. Y me sentía un poco frustrado porque empecé a ver personas de mi edad, compañeros de barrio, que fueron compañeros míos en el liceo, familia, primos, amigos cercanos, que estaban empezando a alcanzar sus metas, que estaban empezando a cosechar el fruto de aquello por lo que habían estado trabajando y sembrando por muchísimos años, y yo seguía estancado en el mismo lugar. Ese día, con ese desánimo, pero a la vez con esas ganas de hacer algo en mi vida, lejos de culpar a Dios por mi situación, asumí mi responsabilidad y le pedí ayuda a Dios. Cerré mis ojos y me atreví a pedirle a Dios. Le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a salir aquí. Sé que no he tomado buenas decisiones. Sé que quizás he sido orgulloso, Señor, rebelde. Me rebelé contra mis padres, me rebelé contra vos. No he escuchado consejo. He creído que puedo salir solo de las situaciones. Señor, ayúdame, ya no puedo más. Y le dije, y hay algo en mi corazón, Señor, que tú sabes que está allí desde que tengo como 13 años. Y solo podría atreverme a pedírtelo a vos para que me ayudes a conquistar esa meta. Le dije, Señor, yo quiero ser diseñador gráfico. Me imagino seguramente Dios como levantó su ceja y dijo, ajá. Y no solo eso, sino que le tiré la segunda, así le dije, y quiero ser diseñador gráfico para tu gloria, Dios. Quiero servirte, Señor, a través de eso. No tenía ni idea de cómo hacerlo. Le presenté esa petición a Dios y empecé. Fue una temporada de casi 10 años mientras terminé mi liceo, porque tenía que empezar por terminar la educación secundaria, pero el primer título que te dan allá, que no sé si acá es igual, creo que sí, es el de tercer año. Me dieron mi título de tercer año y empecé a bachillerato, terminé bachillerato, ahora sí voy con la facultad.
Trabajaba de día a tiempo completo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De noche estudiaba, ya estaba casado, era papá de Valeria y ya estaba sirviendo en la iglesia full. Cada mes cubrir las mensualidades de la facultad era un desafío financiero para nosotros, como familias. A veces no alcanzaba la plata, así que alguien me daba una mano y luego apenas podíamos, al final de mes le pagábamos, ¿sí? Porque me había ayudado para poder cubrir las cuotas, ¿sí? A veces me quedaba sin fuerza, a veces ya no quería seguir, quería tirar la toalla. En un par de ocasiones literalmente le dije a Ire, ya no puedo más, no nos alcanza, estoy cansado. Es mucho lo que estamos haciendo, pero siempre el Señor me animaba a seguir adelante. Hasta que finalmente lo logré un año antes de venir para acá. Creo que ahí va a aparecer una fotografía en la pantalla. Eso fue en julio del 2016. Yo tenía 34 años en ese momento, cuando me recibí, me entregaron el título, una satisfacción enorme, un éxito en mi vida. Y es imposible para mí no sentarme en la computadora a diseñar algo sin recordar que fue gracias a Dios que llegué hasta ahí. Ustedes vieron el Congreso de Familia esta semana, ustedes no saben, pero algunas de las grafiquitas que salen abajo las desarrollo yo acá desde casa. Y yo le decía a Irene, para una persona eso es insignificante, pero para mí significa tanto, porque es Dios respondiendo mi oración y guiándome hacia niveles que para mí hace 15 años eran insospechables. ¿Sabe? No fue el contacto adecuado que me ayudó a entrar a la facultad. No fue el jefe preciso que financió mis primeros años de carrera. No fue la palanca correcta, nada de eso. Esas personas ayudaron, sí. Fueron de mucha bendición en el proceso. Pero fue Dios. Fue Dios quien me permitió llegar hasta ahí. Es Dios quien nos abre puertas. Es Dios quien provee los recursos. Es Dios quien da las fuerzas para que seamos testigos de su bondad y su fidelidad sobre nosotros. Y alguien que administra bien el éxito en cualquier área, familiar, ministerial, en su negocio propio, profesional, en cualquier área, alguien que administra bien el éxito siempre mira al cielo y dice: gracias, Señor, porque fuiste tú quien me trajo hasta aquí. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Número uno, alguien que administra el éxito es alguien que nunca olvida a quien nos llevó hasta allí. Pero número dos, cuando Dios nos permita conquistar una cima en nuestra vida, cuando Dios nos permita saborear el éxito y las etapas buenas, nunca olvidemos para qué estamos allí. No solo quién nos puso allí, sino para qué estamos allí. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que llegue a esta etapa en mi vida? ¿Sí? Este es mi caso. Me convertí en diseñador gráfico, en desarrollador web, y en mi caso puntual no era para fundar mi propia empresa, no era para volverme un desarrollador exitoso en alguna agencia de publicidad, ¿sí? No estoy diciendo que esas cosas son malas, yo las pude haber hecho, pero en mi caso ese no era el propósito por el cual Dios me llevó hasta allí. Yo me convertí en diseñador para extender el reino y para predicar el evangelio a través de cada cosa que hago. Ese es mi primer púlpito. Yo me siento a diseñar y digo: Señor, desde aquí yo voy a predicar tu evangelio. Para eso me llevó Dios hasta allí. Un buen puesto, sí, no hay nada de malo en eso. Una empresa, genial. Y todavía a veces tengo esos deseos de empezar un nuevo emprendimiento. Pero yo entiendo que esto es solamente la consecuencia de primero buscar darle la gloria al Señor en aquello que Él me permite hacer. Ahí es cuando cobran sentido las palabras que dicen: ya sea que coman o beban, todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor. Todo. Nosotros tenemos que entender que aquello que hacemos día a día es en primer lugar para darle la gloria a nuestro Señor, y que a través de nuestro trabajo otros también puedan conocer a Él y ver su gloria derramarse en nuestras vidas. Nehemías lo tenía muy claro. Él sabía no solamente quién lo envió, sino para qué lo enviaron, ¿sí? Dice el 16, esto es importante, el 15, perdón. Los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo. Les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Tanto yo como mis criados, ojo, trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Mientras los otros gobernadores dormían,
comían, se compraban propiedades, explotaban, abusaban de su pueblo. Lo que la Biblia dice es que Nehemías no dejó de trabajar. A pesar del éxito que Dios le estaba dando, no dejó de trabajar nunca, pero para beneficio del pueblo de Dios. Él tenía clarísimo para qué lo llevó Dios hasta allí. Y esa es la diferencia entre alguien que llega al éxito y permanece versus alguien que llega a la cima y se pudre fácilmente, ¿sí? Alguien que permanece nunca pierde el enfoque, sabe que llegó ahí con propósito, hay un encargo, hay una misión y va a hacer lo que se tenga que hacer para que ese propósito se cumpla en su vida y a través de su vida. Escribe este filósofo e historiador escocés Thomas Carlyle. Vean qué interesante lo que él afirma en base a algunas cifras estadísticas que había logrado analizar en su tiempo. Dice que si bien la adversidad es dura para el hombre, por cada 100 hombres que soportan la adversidad, solo uno puede soportar la prosperidad. Pareciera ser que con mucha facilidad, cuando Dios nos favorece y nos permite conquistar la cima, algo a veces tiende a salirse del lugar en nuestro corazón, haciéndonos perder el norte, haciéndonos perder quién nos llevó hasta allí y para qué nos llevó hasta allí. Muchos podríamos pasar firmemente por el más árido desierto y salir de ese desierto con calificación 10, sin ser capaces de desenvolvernos igual durante una promoción. Se nos sube el ego, nos volvemos orgullosos, nos olvidamos de quién nos puso allí, empezamos a abusar de los privilegios, no escuchamos a nadie y empiezan a pasar cosas en nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta, estamos perdidos por completo, en una dirección totalmente opuesta del propósito por el cual Dios nos permitió llegar hasta allí, ¿sí? El éxito es abrumador a veces y tiende a hacernos perder el enfoque. Tenemos que estar muy atentos. Y dice el Salmo 75, 6 al 7, los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. A unos les quita poder y a otros se los da. Yo tengo que saber cuándo Dios me está permitiendo administrar más cosas en mi vida para poder hacerlo de una forma que le honre a Él, que le agrade a Él, siempre con un corazón humilde que apunta hacia el cielo, pero que mantiene los pies siempre firmes, bien puestos sobre la tierra. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿De dónde me sacó Él? ¿A dónde me puso Él? ¿Y para qué me puso Él en ese lugar? ¿Sí? Tenemos que recordarlo siempre. Esa familia, ese puesto, ese negocio, ese ministerio, ese contacto, ese viaje, ese ahorro, esa meta, esa carrera, todo proviene de Dios. Y una vez que estamos ahí, tenemos que entender que ese no es el fin, sino que es el principio por el cual Dios nos permitió llegar hasta allí. El Señor nos muestre por qué nos está permitiendo llegar a donde estamos llegando hoy en nuestras vidas. Y número 3, este es el último principio. No solo no olvidemos quién nos puso allí, no solo no olvidemos para qué nos puso allí, sino que tampoco olvidemos por qué nos puso allí. ¿Por qué? Y este último principio no tiene que ver tanto con el propósito por el cual fuimos cuidadosamente sembrados por Dios en determinado lugar, sino más bien con aquello que aún siendo nosotros pecadores, Dios sí fue capaz de ver en nuestro corazón. ¿Qué ve Dios acá dentro nuestro? Que a veces nadie más puede ver, pero que Dios sí lo ve, que Dios sí nos conoce. Él sabe lo que hay aquí. ¿Qué ve Dios acá adentro? Que lo impulsa para tomarnos en cuenta para sus planes y favorecernos. Dice Nehemías 5:19, preste atención. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo. Para Nehemías todo se resumía en eso, en servirle a Dios. Y lejos de ver esta promoción como una oportunidad para favorecerse a sí mismo, para abusar de sus privilegios o de su autoridad, él vio una oportunidad para servir a Dios sirviendo a su pueblo, aún siendo el líder, aún siendo el que estaba arriba, aún siendo el que todo seguía. Él dijo, aquí, esta es la oportunidad para favorecerme, no, para servir al Señor y que a través de mi vida Dios bendiga a su pueblo.
¿Por qué Nehemías no se comportó como los otros gobernadores? Abusivo, soberbio, arrogante. ¿Por qué Nehemías logró hacer lo que nadie más pudo hacer en 50 y tantos años? ¿Sí? Porque había una cualidad en el corazón de Nehemías que, sin importar cuánto fallara, sin importar cuánto se equivocara, sin importar todas las otras cosas no tan lindas que sin duda Nehemías tenía y que todos nosotros muchas veces tenemos, ¿sí? Había algo que ya Dios había visto en el corazón de este hombre. Y esto es lo que define un punto como este. Dice el versículo 15 en el capítulo 5. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando uno no le teme a Dios, uno se vuelve capaz de hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus más bajas pasiones. No le importa a nadie, no le importa nada. Yo lo único que quiero es lograr mis objetivos. Mientras que una persona temerosa de Dios, aún en esas circunstancias, ¿sí?, sabe cuándo es el momento de correr, de huir, de plantarse firme, de decir que no, antes de dejarse corromper por alguna buena dádiva que no proviene del cielo. Sea cual sea el nombre que le queramos dar, plata, fama, placer, atajos, comodidades, aquellas mismas tentaciones que Satanás usó para tratar de hacer tropezar a nuestro maestro allá cuando estaba en el desierto. ¿Sí? ¿Todo es por gracia? Por supuesto que sí. Por misericordia, porque nos ama. Pero ojo, hay valores que definen el carácter de un hombre y de una mujer de Dios. Y Dios, que en definitiva conoce lo más íntimo de nuestro ser, Él ve lo que nadie más ve, ¿sí? Son hombres y mujeres temerosos de Dios, no perfectos, temerosos de Dios, que le honran, que le aman, que le buscan, que se someten a su voluntad a pesar de sus debilidades, quienes van a marcar diferencia reconstruyendo una sociedad que está en ruinas, ¿sí? Y allí tenemos el ejemplo de aquel joven pequeño, pastor de ovejas, ni siquiera figuraba entre las opciones para ser el próximo rey de Israel. Y fue Dios mismo quien lo eligió para el puesto. No por sus cualidades, no por su belleza, no por su apariencia, sino por su corazón, por lo que había en su corazón. Y para Dios, a diferencia del mundo, los aspectos del corazón son mucho más importantes que las cualidades externas. Tenemos que estar atentos a esto. ¿Por qué Dios nos promovió? ¿Qué vio Dios en mi corazón? Y que yo tengo que cuidar, yo tengo que mantener esa personalidad, esa actitud, esos valores, esa humildad, ese carácter en cualquier circunstancia, cuando la situación me presiona y me quiere hacer ceder para cambiar en algo aquello que forma mi sistema de creencias. Dice 1 Samuel 16:7: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues Él mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Cada vez que Dios mira lo profundo de nuestro corazón, ¿qué puede ver y encontrar allí? ¿Qué observa el Señor? ¿Sí? ¿Será que encuentra lo que anda buscando para confiarnos esa promoción a la que tanto queremos llegar? ¿O será que aún hay algo allí adentro bien arraigado, bien entronizado, que todavía nos impide seguir avanzando y que sin darnos cuenta es lo que nos sigue cerrando esa puerta que tanto anhelamos ver abrirse? ¿Qué hay aquí adentro que solo Dios puede ver? Porque podrían ser cosas muy lindas que nadie más es capaz de ver, y Dios ya lo vio. Tranquilo, ya Dios vio tu corazón y Dios sabe a dónde quiere llevarte en el siguiente nivel. Pero también hay cosas que Dios ve que no son tan lindas y que son la razón de que muchas veces esa puerta por la que tanto oramos y le pedimos a Dios no termina de abrirse para nosotros. Concluyo con esto y le pido a Dios si me ayuda. ¿Desea Dios que tengamos éxito y que nos vaya bien en la vida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese es el anhelo de su corazón. ¿Qué padre no desea ver a sus hijos conquistando y alcanzando sus metas?
Y más cuando se trata de aquellos sueños que están en su corazón y que Él bajó hasta nuestro corazón. Y estas son las palabras que registra el libro de Deuteronomio como advertencia. Son una advertencia para el pueblo de Israel y que sin duda se convierten en una advertencia para nosotros hoy de qué es lo que nuestro Padre desea para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Dice Deuteronomio 5, 32, 33: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. Nuevamente es un asunto de obediencia. Es un asunto de obedecer al Señor siempre, en cada área de mi vida, estar convencido, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Dice, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Es un tema de mantener el enfoque también. ¿Hacia dónde me quiere llevar el Señor? ¿Por qué está permitiendo que llegue a esta etapa de vida? Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Otra vez, yo no estoy para nada intentando proponer una teología que nos hace creer que el Hijo de Dios no atraviesa dificultades. Eso no es cierto, no es bíblico. Todos vamos a atravesar problemas en la vida. Pero también es bíblico y es cierto y es una adecuada teología que Dios quiere prosperar a sus hijos. Y no podemos adoptar una mentalidad de conformidad simplemente porque no estoy dispuesto a ajustar lo que tengo que ajustar en mi vida y a entregarle a Dios aquello que está en mi corazón que no debería estar hoy en mi corazón. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien, ¿sí? Pero más que eso, más que todas esas cosas, ¿sí? Yo quiero decirte que a pesar de las luchas que a veces enfrentamos, de las dificultades, de las adversidades, de las caídas, si Cristo Jesús es nuestro Señor, si Cristo Jesús es nuestro Salvador, ojo, el éxito para nosotros ya está garantizado. El éxito para nosotros ya está garantizado, no por nuestros méritos, sino por los suyos. No por nuestras obras, sino porque Él es suficiente. Porque al final del camino, ojo, al final del camino para un hijo de Dios, lo más importante no es nada de lo que hayamos logrado, ¿sí? No es nada de lo que tengamos, de lo que cosechemos, de la trayectoria, nada de eso sirve. Nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra paz debe fundamentarse en que Cristo Jesús ya hizo posible que tu nombre y el mío estén escritos en el cielo. Solamente por nuestra fe en Él. Vean lo que le dice Jesús a sus discípulos en Lucas 10, 19, 20. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Esto es lo que pueden hacer. Pueden caminar entre serpientes, entre escorpiones y aplastarlos. A ustedes nada les hará daño. Wow, Dios les estaba dando un éxito tremendo a estos hombres, pero les dice, no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la razón de nuestro gozo, que Cristo Jesús ya hizo por nosotros lo que ninguno de nosotros podríamos hacer. Y debemos aferrarnos a esa verdad hoy, ¿sí? Que Dios nos ayude, familia. Como mencionaba Ire ahora en el cierre de esta semana de tanto crecimiento y aprendizaje, que Dios nos ayude a ser esos hombres y mujeres que marcan una diferencia en nuestra sociedad por hacer las cosas correctas, por honrar y obedecer a Dios, tanto en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba y en los tiempos de desierto, como en los tiempos buenos de estar en la cima y de conquistar aquellas metas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar orando en esta noche. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra siempre es relevante, Señor. Nunca va a dejar de serlo, nunca dejó de serlo, Señor. Siempre hablas allí, Señor. Nos hablas a través de ella, Dios. Gracias porque un sábado más, Señor, podemos acercarnos a ella, papá, con humildad, pidiéndole a tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude en aquello en que tú sabes necesitamos ayuda, Señor.
Gracias, Dios, porque allí encontramos las fuerzas también para continuar avanzando, Señor, y podemos entender, papá, que hay cosas, Dios, que quizá podrían estar mejor en cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes cuáles son, Dios. Y tú que conoces lo más íntimo de nuestro corazón, que sabes lo que hay allí dentro, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a honrarte, a obedecerte, a servirte, a permanecer fieles, Dios, en esas circunstancias de la vida, Señor, que a veces no entendemos, que no nos gustan tanto, que nos oprimen, Señor, que nos queman a veces, Dios. Ayúdanos allí, Señor, a poder ver tu bondad, tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, y a darte gracias, Dios, por la forma en la que nos sostienes, papá. Porque tú cuidas de nosotros, Señor, siempre. Tú estás siempre atento, Señor, a nuestro clamor, a responder a nuestras necesidades. No nos has abandonado, no nos vas a abandonar, Señor. Estás siempre con nosotros. Pero de la misma manera, Señor, te pedimos que nos ayudes, Dios, a administrarnos correctamente, Dios, cuando nos permitas llegar a esas etapas de nuestra vida, Padre, donde vamos a cosechar, Dios, el fruto, Padre, de tantos años esforzándonos, Dios. Te lo pedimos, Padre, que nunca olvidemos que es gracias a vos, Dios, que hemos llegado hasta allí, Señor. Que nunca olvidemos, Dios, la razón por la cual nos llevaste allí, Señor. Darte la gloria, Señor, y testificar a otros con aquello que nos has dado, Dios, con esos recursos que has puesto en nuestras manos. Queremos servirte, honrarte y usar todo para la gloria de tu nombre, Señor, para que las naciones también te reconozcan, Señor, y que al igual que dijeron cuando Nehemías concluyó la reconstrucción, reconocemos que ha sido el Señor quien les ha ayudado, que puedan decir: reconocemos cómo Dios ha ayudado a este hombre y a esta mujer y lo ha guiado para salir adelante y levantarse de los escombros en los que muchas veces nos encontramos, Dios. Queremos salir de esa situación, sí, Señor, pero para darte la gloria, para testificar de vos, Señor, para alabarte, para honrarte, Señor, y contarle a otros lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Dios. No nos dejes, Señor, llegar a esas épocas donde nos bendices tanto, Señor, y pasar por allí, Señor, sin haber sacado el máximo provecho de eso, Señor. Que podamos reconocerte siempre en todos nuestros caminos. Que el temor reverente y saludable a vos, Dios, sea lo que caracterice nuestras vidas, Dios, cuando estamos tomando decisiones, en pequeñas decisiones, Señor, aún decisiones que parecen sencillas, que a nadie le importan, Dios, a ti te importan, Dios, y eso es razón suficiente, Padre, para querer elegir bien, para querer elegir lo que te agrada, lo que te honra y lo que alegra tu corazón, papá. Gracias, Señor. Yo quiero bendecir a cada persona que está hoy acá, Señor. Sea cual sea la temporada que esté viviendo, Señor, yo quiero pedirte que tú le abraces, que tú le cuides, que tú le sostengas, que tú le proveas, Señor. Que haya en cada uno de nosotros esa convicción, esa esperanza, Dios, de que mejores tiempos están por venir para nuestras vidas, Señor. De que tú tienes planes de bienestar, Señor, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. De que tú eres un Dios que nos va a proveer, Señor, y que nos vas a ayudar, Señor, si elegimos hoy obedecerte, a reconstruir los muros de nuestra vida que podrían hoy encontrarse en escombros. Te lo pedimos, Dios, con el corazón, pero con la convicción, Señor, de que nos estás escuchando y nos vas a ayudar también, papá. Y quiero orar, Señor, antes de terminar, por aquellas personas, Dios, que quizá hoy tienen un sueño en su corazón, papá, una visión, algo que tú les has mostrado, Señor. Indiferentemente de la etapa de vida en la que se encuentren, aquello que tú bajaste a su corazón, ese proyecto de vida, ese sueño ministerial, ese plan familiar, ese emprendimiento, ese negocio, esa puerta que no se ha abierto, Señor, aquello, Señor, que aún está en su corazón, yo quiero pedirte que soples vida, Dios, y que cada una de estas personas, Señor, pueda venir, Dios, reconociendo delante tuyo que tú eres un Dios poderoso para el cual nada es imposible, Señor, y que se atrevernos a pedirte, Señor. Esto es lo que quiero pedirte, Padre, que me ayudes de aquí en adelante, Señor. Lo presentamos delante tuyo, Dios. Quizá no tenemos los recursos financieros, quizá no tenemos, Señor, el tiempo, o eso nos parece, Dios, que no tenemos el tiempo. Quizá no tenemos las ganas. Sabemos que es algo que debemos hacer, pero no tenemos las ganas, el ánimo, Señor.
Yo quiero rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, que tú estés soplando vida en cada corazón de cada hombre y cada mujer que se encuentra hoy acá, Señor, y estés dándole lo necesario, el valor, la fe, la firmeza, la convicción, la determinación, Señor, para poner esto en tus manos, dar un paso al frente y empezar a hacer lo que nos corresponde hacer, Señor. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y que dentro de algunos años, Dios, cuando muchos puedan estar saboreando, Señor, el éxito en esa cima, Dios, que puedan mirar al cielo y recordar, Señor, cómo aquella noche 14 de mayo del 2022 se atrevieron a poner esto en tus manos, a pedírtelo, Señor, y como tú, Señor, les escuchaste, Dios, y respondiste, Dios, porque les amas, pero para tu honra y gloria, Padre. Gracias, Dios, gracias por esta noche, Señor. Síguenos hablando, sigue ministrando nuestros corazones, Señor, llenándonos de fuerza y sanándonos, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.